bienvenidos a las cámaras de Tebiusac, a la sala de artistas de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Tenemos en esta oportunidad al escritor guatemalteco, zacapaneco de origen, Jorge Filiberto Pinto Marín. Jorge es una de las glorias de la literatura del Valle Medio del Motagua, miembro de la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas, y él mismo un artista poco común en nuestro medio. Jorge, bienvenido a las cámaras de Tebiusac y a la sala de artistas esta, que es la tuya, tu sala de artistas. Y quisiera, por favor, que te presentaras primero vos con tu público. Claro que sí, mucho gusto, saludos para todos. Mi nombre es Jorge Filiberto Pinto Marín, soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Landívar y bueno, dicen por ahí que le hago un poquito a la poesía, a la cuentística y últimamente al ensayo, pero sobre todo soy lector. Básicamente es mi primera como carta de presentación. No hay escritor sin lectura, indudablemente. ¿De dónde viene todo este arrebato, todo este chorro, de esta producción enorme de poesía, de literatura en general, que viene de vos, Jorge? Contanos, por favor. Mi padre, por algunos cuadernos que me he encontrado por ahí, que los poseo como las reliquias, las joyas más grandes en mi haber, tenía inquietudes artísticas, poéticas. Y yo desde que caí a primer grado de primaria, por alguna razón que yo no la tengo presente, quizás nunca me la comentaron, mi profesora Irma Esther Boyat de Tramanino me invitó para participar en recitales, el 15 de septiembre, el Día de la Madre y alguna fecha festiva, y también para participar en algunas coreografías. Entonces allí creo que estaba esa inquietud escondida que se fue acrecentando conforme pasaron los años de la escuela primaria, y en cuarto grado hubo una convocatoria, un concurso de composiciones a los símbolos patrios, y una mía dedicada a la bandera fue seleccionada para participar en un periódico mural. Y mi profesor Oliverio Castañeda la fue a compartir con otros profesores, y yo sabía que se estaba refiriendo a mi composición porque vi cuando la tomó del legajo del grupo de composiciones y la llevó. Entonces estaba por ahí esto que se manifestó tal vez más intensamente ya en sexto grado de primaria, porque ahí mi profesor Manuel Soto Castañeda, sí, poeta de cepa, nos introdujo mucho en la literatura guatemalteca, principalmente porque estábamos en los años de primaria, ¿verdad? Pero él, muy docto en cuestiones literarias, nos hablaba de literatura, y creo que eso me fue todavía despertando más las inquietudes literarias, y vino la adolescencia, los enamoramientos y estas cosas que también hicieron que me dedicara a la poesía romántica, a empezar a escribir poesía romántica. Y por ahí vino esta idea, este génesis de la literatura en mi persona. Bueno, yo tengo la suerte, la fortuna de conocer a Jorge hace muchísimos años. Lo conocí muchacho, es bastante menor que yo él, en las lides de ASCA, de la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas, y quiero referir brevemente lo siguiente. También es un poco, siento yo, Jorge, el contexto nuestro. Es decir, el nuestro, en principio, es un castellano arcaico encapsulado en el tiempo. El castellano al que accedemos nosotros, vos y yo, como generaciones, en el Valle Medio del Motagua, es un castellano arcaico. Yo, cuando te contaba hace un rato, voy y leo por primera vez el Quijote, teniendo quizá unos 12 años, me encuentro con que era nuestro lenguaje, nuestra habla, digamos que el imaginario del zacapaneco común, por un lado, y nuestro lenguaje estaban como encapsulados en el tiempo.
Y nuestro imaginario es como el imaginario de la picaresca española. Es decir, no es que uno se cree español, sino que simple y sencillamente así era la cosa, pues, ¿verdad? Y cuando vas y lees las novelas de la picaresca española, para solo citar una, El Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Todas esas picardías que aparecen ahí son cosas que pasaban a diario en nuestra escuela, cuando estabas jugando capirucho de morro, todas esas babosadas que pasaban ahí son las cosas que dan como origen a este lenguaje versificador del que venimos los acapanecos. Por favor. Sí, acordémonos que la conquista, pues en aquel sector fue bastante pacífica, pero toda la colonización española del Valle Medio del Motagua influyó muchísimo en que se conservaran todos estos términos, incluso el refranero español trasladado también a nuestros lares, las coplas, ¿verdad?, que se siguen por ahí escribiendo empíricamente, porque hay gente que no tiene ninguna formación académica en cuanto a literatura, como yo tampoco la tengo, por supuesto. Lo mío es totalmente empírico, ¿verdad? Sí, somos autodidactas todos, entonces, ¿verdad? Yo he ido también a lo largo del tiempo, me encantan las palabras que se utilizaron en otro tiempo, que me decían mis abuelos, que las escucho aún en la calle y las vivo escribiendo en cualquier parte, en una servilleta, en un cuaderno, en una agenda, y cuando siento las estoy colocando en algunos cuentos, por ejemplo, porque me gusta mucho la cuentística también, y es quizá lo más propio para trasladar ese lenguaje arcaico, vernáculo del pueblo. ¿Verdad? Que nos es tan propio, ¿verdad? Claro, y que nosotros, vos y yo, entendemos con muchísima facilidad, ¿verdad? Es decir, porque es nuestro lenguaje, nuestra habla cotidiana, ¿verdad? Totalmente. Hay una novela, este es un comercial, una novela de Rodolfo León, no sé si la conoces, en la que cabalmente el lenguaje es un lenguaje poético, muy elaborada la novela, y de repente aparece nuestras expresiones ahí, ¿verdad? Sí, sí. Por favor. El cofre de los ancestros, sí, tiene dos novelas, Rodolfo, que yo las conocí en sus inicios, una de ellas aún estando en borrador, porque somos muy amigos con Rodolfo y me compartía, vivimos compartiéndonos literatura, y en efecto ahí está, como se desarrolla justo en aquel sector del país, Cabañas, Chispán, Motagua, entonces es propicia la novela para expresar ese lenguaje nuestro, ¿verdad?, tan rico. ¿Cómo no? ¿Cuándo llegas a Azca? En aquellos tiempos no se daba un diploma de ingreso, no existía un registro, el libro de oro para anotarnos allí, pero yo estimo que mi llegada estuvo entre el 91 y el 92 a instancias de dos grandes amigos como el doctor Julio Morales Sandoval, que fue presidente por muchos años de la asociación, y don Neri Alfonso Ordóñez Ávila. En varias oportunidades me invitaron, y cuando sentí, yo ya estaba sentado en la silla plástica allá para empezar a escuchar a los narradores, a los contadores de anécdotas, y de pronto sentí que a mí también me gustaban las anécdotas y que yo también podía contar en algún momento, y ahora me ocupo mucho en eso, ¿no?, de contar. Contar anécdotas, ¿cómo no? ¿Cómo llega tu primer premio a tu vida? Yo no tenía ninguna idea de lo que eran certámenes literarios. Nunca me había ni interesado ni sabía que existían. En algún momento llegaron a mis manos unas bases de Asunción Mita. Dije, yo voy a probar, tengo un par de trabajos por ahí, los voy a enviar. Voy a escoger uno y lo voy a enviar uno, por supuesto. Mandé uno de poesía. Y mi sorpresa mayúscula fue que fue ganadora del tercer lugar en 1992. Entonces esto fue para mí un apoteósico. Yo realmente no cabía en mi camisa, en mi traje,
fue grande para mí y también para los amigos de la asociación. Ponderaron mucho ese triunfo, me acompañaron siempre y quizá ese fue como encender la mecha, ¿no? Me gustó y de ahí para acá pues han sido... Vos sos de los primeros escritores, digamos, de las primeras personas que siendo escritores se acercan a la asociación, recuerdo yo. Es decir, por supuesto que están las personalidades, ¿verdad? Pero gente del Valle, digamos que vos sos de los primeros o quizá el primer escritor que yo recuerdo, porque digamos, por ejemplo, el doctor Morales, yo recuerdo que él ya escribía en aquel tiempo, era miembro de la Asociación de Médicos Escritores, pero tenía cancha, ¿verdad? Es decir, gente del Valle, que vaya, que llegue, vos sos de los primeros, siento, sí, ¿verdad? Creo que también junto con don Carlos Ursúa, sí, Carlos pues. Ursúa Sagastume, que también llegó en fecha posterior a la inauguración de la asociación. Incluso don Carlos creo que llegó un poquito después de mi persona, pero fue, digamos, contemporáneos, por así decirlo, 1 o 2 años ahí en ese lapso nos acercamos a la asociación. Y creo que fuimos los dos que... ¿Don Carlos sigue vivo? No, don Carlos falleció hace algunos años, sí, falleció. ¿Quiénes son tus contemporáneos en la asociación, Jorge? Pues, así como de mi edad, tal vez muy cercana, don Carlos fue el que estuvo más cerca en edad. Los demás eran de la vieja guardia y por supuesto después se agregaron otras personas con más jóvenes, Yulisa Ávila, está Noé Padilla, que también se acercó en algún momento. Como Checho Fajardo, ¿verdad? Sí. ¿También? Noé Padilla. No. ¿Cómo se llama? Fajardo, ¿no? No recuerdo a alguien Fajardo. No. No. Bueno, tus títulos, ¿qué tantos títulos has publicado? Son 7 trabajos publicados hasta este momento, 7 libros. Empecé con un poemario Canciones de un poeta de barrio. Después vino De mi puño y letra, también de poesía. Después en una misma fecha presenté 2 libros, ahí sí que al mismo tiempo, que fue Interioridades, que era de poesía, y un libro de cuentos. Después vino, se llamaba Cara Sucia, el libro de cuentos. Después vino otro de poesía, Poemas para el álbum de Noelia, que es mi libro consentido. También hubo otro de cuentos, Con ojos de hombre, y el más reciente del año pasado, que se llama Revelaciones personales. Esto es anecdótico, ¿verdad? Es otra faceta, digamos, de la literatura, puras anécdotas, pero de vida literaria, no anécdotas tanto de vida común. ¿Cómo no? Te íbamos a preguntar, pero te nos adelantaste a contestar cuál de todos esos títulos es tu libro consentido y por qué razón. Sí, yo diría que 2 libros, el que decía a un principio, Poemas para el álbum de Noelia, porque está dedicado a mi esposa, es mi compañera de vida, entonces todo el libro está dedicado a ella y todas mis publicaciones han sido premiadas en certámenes literarios. Y pues después de está el otro que se llama Interioridades, ¿verdad? Porque siento que es un poquito más bucear hacia el interior de Jorge Pinto. Son mis 2 libros, ¿verdad?, de poesía que yo quiero mucho. Ok, se nos terminó el primer segmento, ya viste que te dije. Vamos a un corte y volvemos con ustedes, con Jorge Pinto, el escritor zacapaneco Jorge Pinto. Por favor, no se vayan, lo mejor de este programa está por llegar. De regreso con el escritor Jorge Pinto Marín, zacapaneco, miembro de ASCA, y ahora le vamos a pedir a Jorge que nos haga el favor
Fíjense que los días 12, 13 y 14, ASCA celebra un encuentro de portadores de la tradición oral en el Valle del Motagua. Entonces, como Jorge ha sido miembro de la Junta Directiva, le vamos a pedir que hable no de ese, sino de los anteriores, porque ha estado en los 3 anteriores. Por favor, Jorgito, contanos. Sí, ha sido muy enriquecedor estos encuentros de los portadores de la oralidad. Se ha hecho un recorrido que no lo hice yo, lo hizo nuestra presidenta con otro miembro de la asociación, como para abarcar desde Mayuelas, visitando diferentes comunidades hasta llegar a Guastatoya, que es donde tenemos concentrado lo que es el Valle Medio del Motagua. Uh-huh. Y en efecto llegaron bastantes portadores, y ustedes saben que no son gente experta en micrófono, son gente común, gente que son muy buenos para platicar en un velorio, en la calle, en una esquina. Pero de alguna forma llevaron todo ese bagaje anecdótico, cultural que tienen en sus comunidades y que algunos de ellos los han recogido en libros. Entonces nos llenamos el alma de anécdotas, nos reímos, comentamos, compartimos, y esto fue, repito, enriquecedor para todos nosotros. Ok. Hay un hecho que como que universaliza a la asociación, y es que resulta que en una oportunidad la señora presidenta de ASCA está subida en el techo de la casa viendo que unos albañiles haraganes terminaran de arreglar el techo antes de que colapsara, ¿verdad? El techo de la casa de ASCA. Y entonces llega su asistente, su secretaria, y le dice: doña Vilma, aquí hay un señor que la está buscando, dígale que me espere. Y se baja la señora por una pura escalera, ¿verdad? Y llena de polvo y todo. Y se encuentra con que quien estaba enfrente era Vargas Llosa, el escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Vos estuviste ahí también. Claro. Contanos eso, por favor, tu experiencia al respecto, por favor, Jorgito. Esto que nos internacionalizó en unos segundos, porque luego apareció un artículo que ya lo platicaremos. Estaba yo muy inquieto por cuestiones de trabajo y habían bloqueos ese día, había bloqueos en Río Hondo, habían bloqueos allá adelante de Chiquimula, y yo no podía ir a ningún lugar porque yo trabajé durante 34 años en la banca privada. No en la banca del parque, ¿verdad, Hugo? Sino que en la banca privada. Como no podía yo irme a ninguna de las agencias, yo era gerente de área, dije, yo voy a tener que hacer mi jornada en la agencia sede, que era Zacapa. Me fui a Zacapa, pero como esa noche anterior había llovido a cántaros, yo dije, seguramente estamos padeciendo semejantes problemas en la asociación, en el local. Y pasaste a ver. Recinto. Fui preocupado para ver qué pasaba, y me encontré con el murmullo, con las voces en la biblioteca. Digo yo, seguramente hubo desastre en la biblioteca. Entré en la biblioteca y me encuentro con unos visitantes. Y no sabía quién era, no lo vi de perfil, ni me lo hubiera imaginado jamás. Pero cuando yo le di la mano, yo me quedé realmente sorprendido, embobado. Y yo le digo, don Jorge Mario Vargas Llosa. Es correcto, me dijo, y por ahí empezamos una conversación estupenda, hablamos de libros, y yo le referí varios de los libros que yo ya había leído de él, y le dije, lo que nosotros hacemos es lo que usted cuenta en uno de sus libros que habla de la Amazonía, es la misma historia. La tía Julia y el escribidor. Sí, y me alegra, me dice, que ustedes sepan de mí en estos puntos geográficos tan lejanos, ¿verdad? Sí. Y pues fue un acontecimiento y hablamos de muchas cosas, pero él andaba recogiendo insumos para lo que sería su obra Tiempos Recios, ¿verdad? Uh-huh. Y Zacapa, obviamente fue, digamos, con Esquipulas y Zacapa, el ingreso de las huestes imperialistas de 1954, ¿verdad? Ajá. Entonces esta fue una anécdota muy,
muy interesante. Interesante, realmente y efectivamente Mario Vargas Llosa escribió luego un artículo en El País que pues no se llegó a las alturas mareantes de lo internacional, ¿verdad? Un artículo muy lindo en el que cabalmente cuenta que la tradición oral es uno de los pilares de la gran literatura, por un lado, pero por otro lado, que la nuestra es una de las 3 o 4 entidades de este tipo que sobreviven alrededor del planeta, ¿verdad? Entonces, como que eso llamó al gobierno de Guatemala a tener vergüenza y finalmente a darle trámite a aquel proyecto de convertir a la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos en Patrimonio Nacional Intangible de la Nación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ahora quisiera que habláramos de la juglaría. La juglaría, ese fenómeno espontáneo, maravilloso, en el que un grupo de gente interesada en la literatura va por todos los departamentos del oriente, principalmente en este momento entiendo que Zacapa y Chiquimula. Por favor, contanos eso, George. Pues surgió también por esas inquietudes que tenemos los que nos dedicamos un poquito a esta parte de la cultura, en unas conversaciones informales, precisamente con Rodulfo, con Gustavo Bracamonte, con el doctor Interiano, ¿verdad? Mi persona por teléfono, por supuesto, realmente le queremos atribuir a ellos tres el inicio, ¿verdad? Pues hicimos ahí la primera actividad en Valle Escondido, en Huite, y de ahí para adelante fue el destape. Ya empezamos a incursionar ojalá en todos los municipios, ¿verdad? Porque todavía nos quedan algunos que abordar, algunas dificultades por ahí de acercamientos, pero hemos ido a la mayor, 14 encuentros ya, ¿verdad? Hemos 14 encuentros, 14 encuentros, y esto primero surgió como un hermanamiento entre Zacapa y Chiquimula, que a veces nos quieren dividir por cuestiones que no tienen sentido, pero nosotros a través de la literatura hemos querido unir a la gente de estos dos departamentos y miren que lo hemos logrado y de qué manera. Hemos reunido por ahí en cada encuentro alrededor de 60 gentes, 65 gentes, no todos son escritores, contadores, llegan cantantes, llegan anecdotistas, llegan también invitados que son gente de la cultura, porque la idea es que se pueda replicar en sus municipios este tipo de actividades. Entonces, hacemos una presentación, una ronda de poesía, de cuentos, de anécdotas, y nos ha digamos, también hermanado bastante y nos ha enriquecido, y estamos por ahí inquietos porque hay otros departamentos que se nos quieren unir, como Jalapa, por ejemplo, que ha estado inquieto ahí, que vayamos por allá y que hagamos un encuentro también con los escritores de aquel lugar. Entonces ha surgido este movimiento así muy espontáneo, porque ahí no hay directivas, ahí no hay una presidencia, ahí no hay nada que quien ocupe un cargo. Simplemente le pedimos a alguien que sea como el promotor en su comunidad. Esa persona organiza, esa persona consigue el almuerzo y nosotros llevamos la gente, nosotros apoyamos vamos nosotros. Y esto pues hace que no nos sintamos obligados, comprometidos con una directiva. Con una organización formal. Porque las organizaciones formales son más demandantes de tiempo, de organización y estas cosas, ¿verdad? Sí, de reuniones. Al rato de resta de recursos económicos, lo que nos pasa exactamente con ASCA, que en donde sí es una entidad formal. Sí, por supuesto. Es el 38 aniversario de la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos. Vamos a volver a este tema recurrente con Jorgito, porque él viene un poco de ahí también. Contanos, ¿qué hay en torno a esto, Jorge? ¿Qué sabes que haya en torno a la celebración de este 38 aniversario, que se dice fácil, pero pues es más que la vida de muchos jóvenes, ¿verdad? Claro, pues estamos allá en preparativos para que el 29 de noviembre, en un restaurante de allá de la localidad, nos podamos reunir otra vez para hermanarnos,
para seguir contando y para ver la manera como vamos también reorganizándonos, porque hemos tenido que pagar como eso de la renovación y eso de la salida por fallecimiento de muchos de nuestros pilares también ha generado algún impasse, algún momento complicado en nuestra asociación, porque nosotros somos un poquito como el ave fénix, ¿verdad? Que tenemos que resurgir, un poquito como también el águila que cuando ya está con sus garras alargadas y con sus plumas todas pesadas, termina quitándoselas ella misma, rompiéndose las uñas para finalmente volver a volar. Eso es lo que realmente queremos, inyectarle gente joven, sangre joven a la asociación, porque realmente cada vez que ha salido alguien, se ha muerto un pedacito de la asociación, y esa reposición de los elementos humanos ha sido bien complicado. Compleja, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Sí, muy bien. Dentro de esto está este cuarto Encuentro Nacional de Portadores de la Tradición Oral, ¿verdad? Es correcto. Que entiendo que hay en esta oportunidad invitados pintores, escritores. Es que tratamos de hacerlo como multidisciplinario, ¿verdad? No solamente escritores, al rato se nos pegan por ahí gente de otras expresiones artísticas, y todos son bienvenidos en la asociación. No todos son escritores, ahí cabe de todo, ¿verdad? Caben todos los discursos estéticos, digamos. Así es, totalmente. Es la idea. ¿Qué proyectos tiene Jorge Pinto sobre su literatura? Sí, hay algo que me está consumiendo tiempo y me tiene todo nervioso desde hace año y medio, que es mi primera novela. Una novela que ya tiene su título, y yo que la llevo aproximadamente en un 75-80%, y yo espero concluirla entre diciembre y enero, porque no me da más tiempo además para terminarla, si no tendría que esperar otro año. Entonces es una novela que va desde mis bisabuelos, un poquito la vida, las peripecias y lo que ha sufrido la familia Pinto Marín. Una suerte de historia familiar. Sí. Genealogía familiar. Anecdótica y repito, con todos los avatares de las familias, ¿verdad? De ambas familias, porque tanto de la familia materna como paterna, ¿verdad? Y luego van los capítulos en paralelo ahí hasta juntarlos en mis padres, ¿verdad? Que de mi padre no hemos hablado quizá en otra ocasión. Para terminar también con mi persona, con mi propia familia, y por ahí va la idea. Y un libro de cuentos que está también ya terminado. Al final estoy viendo a ver qué sale primero, si el libro de cuentos o la novela, y libros de poesía que terminamos también, tengo 4. Ok, muy bien. Bueno, Jorge, el tiempo se nos acabó. Yo te pido por favor que te despidas de tu público. Claro, primero agradeciéndoles de verdad por esta valiosísima oportunidad de USAC TV y de Sala de Artistas, particularmente de Hugo Gutiérrez, por haberme invitado a estar aquí estos minutos, e invitar a toda la población guatemalteca, a toda la gente de pensamiento, que hagan su mejor esfuerzo por la lectura, por apoyar todas las manifestaciones artístico-culturales que en medio de esta situación de esta vorágine de violencia y de tantas cosas que pasan en nuestro país, impases políticos, etcétera, creo que la literatura y el arte en general como un bálsamo, ¿verdad? Que nos puede ayudar a unirnos como guatemaltecos. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Jorge, por estar aquí. A ustedes las gracias por asistir a esta edición de la Sala de Artistas, en la que se ha puesto nuevamente de manifiesto nuestro deseo de que los seres humanos nos sentemos en torno al fuego sagrado de las artes, a compartirnos la vida. Les deseamos un feliz día hoy. Muchas gracias por su audiencia, y también muchas gracias al personal de TV USAC por atendernos tan fina y esmeradamente siempre. Muy agradecido a la Universidad de San Carlos.